bienvenidas, bienvenidos al Desconcierto en esta semana clave de análisis de las proyecciones de lo que fue el resultado de la doble jornada eleccionaria que vivimos recién. Concejales, alcaldes, gobernadoras, gobernadores y candidatos constituyentes, 155 personas que escribirán nuestra constitución. Invitamos hoy día a Paulina Astroza, abogada de la Universidad de Concepción, doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Católica de Lovaina, de Bélgica también. ¿Cómo estás, Paulina? Bienvenida al Desconcierto. Muy bien, gracias. Un poco con sueño, nos quedamos hasta tarde, pero bien. Quedaste esta tarde, ¿no? Sí, sí, Imagino que lo mismo de haber hecho aquí Ricardo Solari. Ricardo es economista, director de CADEM, ex ministro del Trabajo, ustedes lo recordarán, ¿no? Y también ex presidente de TVN. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido también por primera vez al Desconcierto. ¿Te quedaste esta tarde, no? Sí, me quedé esta tarde y estoy muy contento de estar en este espacio y que tiene usted aquí en Desconcierto, que me gusta mucho y medio que sigo. Muy bien, pues muchas gracias por ese... mira, vamos a estar con Ricardo y con Paulina esta primera hora analizando, desmenuzando lo que fueron las elecciones para luego dar paso a un segundo panel. En ese segundo panel va a estar el periodista, analista político hoy día también, y ex director de La Nación Domingo y del Mostrador, miembro de la Cosa Nostra, Mirko Macari, ¿no? Ácido Mirko, y con Lucía Damer, socióloga y también doctora en Ciencias Políticas. Lucía, hoy día académica de la USACH y directora de Espacio Público. Así que vamos a estar en dos bloques, primero con Ricardo, con Paulina, luego con Mirko y con Lucía, tratando de entregarles las claves de lo que fueron estos 2 días, ¿no? ¿Cuál fue, Paulina, para comenzar contigo, la principal noticia o sorpresa que podemos desprender de esta doble jornada de sábado y domingo de esta cuádruple elección en Chile, Paulina? Que pese a que hubo una baja participación frente a lo que había sido el 25 de octubre, creo que es una muestra de que Chile cambió y se reflejó en los resultados, en el cual, por un lado, surgen con fuerza independientes que no son grupos homogéneos, son distintos tipos de independientes, también con un buen resultado de la izquierda, con una caída estrepitosa, más de lo que yo pensé, de la derecha, y con una unidad constituyente que, si bien también es golpeada como partido tradicional, dentro de eso el Partido Socialista queda de todas maneras como bien posicionado dentro de ese bloque que también evidentemente ha sido tocado por esto que se reflejó como más un voto ciudadano, sobre todo en la elección convencional. Entiendo. Y para ti, Ricardo, ¿cuál sería el principal punto, ¿no? O la principal sorpresa que se dio en esta elección del sábado y domingo? Entremos por ahí y luego vamos a yo creo que el principal punto, en mi caso, no es una sorpresa, sino una confirmación de que hay un ciclo político que se inició el 18 de octubre del 2019, que tuvo esta irrupción, que es una representación, digamos, en la escena pública, de la ciudadanía cuestionando, digamos, haciendo demandas, etcétera, de distintas naturalezas, pero también cuestionando a la élite política del país, ¿ya? Y que esto se reflejó en esa, digamos, en un alegato muy fuerte contra el gobierno, pero también contra los actores políticos institucionales, y que esto se confirma luego en el plebiscito del año pasado, en las dos votaciones, tanto en el apruebo como en la convención, en la exigencia de convención constitucional 100% electa, y que hoy día se ratifica, en el fin de semana pasado se ratifica con esta decisión de favorecer la inclusión de independientes en la convención constituyente y en castigar, bueno, en primer lugar a la derecha con una votación que debe ser de la más baja que tenga la derecha en los últimos 30 años, y también a los partidos tradicionales de la centroizquierda en mayor o menor proporción. Yo creo que la continuidad de ese ciclo político es algo bastante contundente. También hay que calificarlo, y con esto concluyo con una baja de participación que me sorprendió. Eso sí que me sorprendió. Yo pensé, incluso estaba un poco escrito, de que la continuidad entre una elección y la otra iba a ser tan grande, pero claro, tampoco en la elección de ayer se le hizo, o al día antes de ayer, la vida fácil a los electores, porque se juntaron elecciones muy distintas, con muy poca o muy confusa información. Vamos a hablar de la baja participación también, ¿no? Que hay varios elementos, lo hablamos antes de comenzar el programa, que podrían haber incidido en esa baja participación. Pero antes quisiera preguntarle por lo que acaba de mencionar Ricardo, Paulina, que tiene que ver con esta eventual teoría, ¿no?, del desplome
del sistema de partidos políticos tradicionales, o por lo menos lo que conocíamos desde el 90 en adelante, estos dos grandes bloques, derecha-concertación, que se fueron rearmando en el último tiempo de alguna manera, pero que básicamente derivaban en lo mismo, ¿no? Derecha y centro-izquierda. Sin embargo, hoy día aparece claramente un bloque de izquierda potente, fuerte, que incluso desbanca lo que es la concertación, saca un porcentaje mayor, 18% por sobre el 15% de la exconcertación, y además un cuarto bloque, si no me equivoco, ¿no? Con mucha fuerza de independientes, por lo menos se ve eso claro en la Convención Constitucional. Ahí está la lista del pueblo, que es más izquierda, y no neutrales, que es bastante izquierda también. Por lo tanto, uno podría llegar a pensar que entre lo que es la ex nueva mayoría, lo que es Chile Digno, ¿no? Chile Apruebo Digno, PC más de Frente Amplio, estos independientes no neutrales y la lista del pueblo, se conforma este nuevo escenario de oposición hacia el gobierno, Paulina. ¿Tú también lo ves así o crees que hay matices, que la elección también se puede explicar de otra forma, digamos? A ver, lo primero que son 4 elecciones distintas, las cuales tenían sistemas electorales distintos y que también nos dejan lecciones distintas cada una de ellas. O sea, no podemos replicar exactamente igual los resultados de la constituyente con lo que es la de gobernadores, la de alcaldes y la de concejales. Pero pese a eso, claramente hay, creo yo, un término de un ciclo de una forma de hacer política en Chile. O sea, y esto es un proceso que incluso yo diría que viene desde antes del 18 de octubre. Esto viene desde la desafección que cada vez más ya habíamos tenido señales en Chile de la ciudadanía con la clase política, no solamente con las manifestaciones del 2006, las 2011, 2012, todas aquellas que se fueron sumando paulatinamente, sino que también por la gran baja en la participación política, digamos, a través del voto, porque llegamos hasta un 36% de personas que fueron a votar el 2016 por alcaldes. Entonces, ahí las señales venían clarísimas de un proceso que viene antes del 18. Lo que pasa en el 18 ocurrió lo que en ciencia política se explica, que cuando tú vas acumulando factores, llega el detonante de la crisis, y el detonante fueron los 30 pesos. Pero para que hubiera ese estallido, para que hubiese habido esa movilización, para que prendiera, el pasto tenía que estar seco. Y el pasto ya estaba seco y se había dado esta demostración durante mucho tiempo, y la clase política de los partidos tradicionales no supieron ir leyendo estas señales que se estaban enviando a la ciudadanía, y pasó lo que pasó. Por lo tanto, coincido con lo que dice Ricardo en que esto solamente viene a reflejar esto que venía antes del 18 de octubre. Claro. ¿Y qué debiese hacer ahora la clase política tradicional, Ricardo, frente a un fenómeno como este, en el que ya se hizo patente, ¿no? Se ejecutó el desplome a través de la última elección, por lo menos constituyente? ¿Cómo debe reaccionar la clase política tradicional, pero no en el corto plazo, sino porque vienen un par de elecciones ahora, van a haber reuniones, no, bueno, mira, una mirada más profunda? Vienen más que un par de elecciones, viene el cambio de gobierno, viene el cambio de gobierno, la elección de un parlamento y primaria, todo, digamos, el 100% de la Cámara de Diputados, la mitad del Senado, suscripción de primarias este miércoles en la noche, para luego hacerlas 7 semanas después. Después hay una segunda vuelta de gobernadores, de elecciones de gobernadores. Todo esto es un calendario electoral muy comprimido, y yo diría que debe interrogar muy duramente a la ciudadanía, ¿no? Porque entre medio de ese voy luego a contestar tu pregunta, así que no te, sí. En medio de este proceso de múltiples elecciones, resulta que hay una vida social llena de problemas, de restricciones sanitarias muy duras. Los datos sanitarios de la semana pasada fueron muy malos, ¿ya? Muy malos. No sé cómo van a ser los de hoy día en la mañana, pero los que se informaron los últimos 4 días fueron muy malos. Las cifras económicas desde el punto de vista de la población son malas también. Es una mezcla rara de mucho desempleo, poco apoyo fiscal, e inflación de los bienes básicos. Entonces, hay un cuadro también, hay que decirlo, ¿no? Al margen de que nosotros podamos hacer mucho análisis, de una desesperanza muy estructural en sectores de la población, ¿ya? Que por eso en las comunas populares la tasa de votación, en ninguna de las comunas del Gran Santiago, que son las que yo me preocupé ayer de seguir porque está involucrada con algunas candidaturas, ninguna superó el 40%, ninguna, ¿ya?
las cifras del promedio estaban en torno a 82, 85, te estoy contando todas las comunas populares ¿A de quién la zona. favorece eso, perdón? ¿A quién favorece la abstención? Hay que mezclarlo, vamos después a eso. Pero yo lo que te quería decir es que, bueno, toca tiempo de mucha reflexión, o sea, porque ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué primaria vas a inscribir? ¿Qué tipo de liderazgo vas a contrastar? ¿Cómo? Es una decisión muy compleja. Desde mi punto de vista, la propia élite política se metió una soga al cuello al dar solo 3 días desde esta votación para poder inscribir primaria. Es una locura eso, pero es lo que hay. Entonces, yo creo que, que el proceso profundo de reflexión se va a librar y se va a dar más bien en el ámbito de la elaboración constitucional que se inicia, donde hay muy buena gente en los distintos bancadas o listas que se eligieron, y ahí yo creo que se va a dibujar más seriamente el futuro que en las decisiones que los políticos tengan que tomar en la inscripción de primaria, en la segunda vuelta, que yo creo que ahí la derecha va a volver a ser totalmente aplastada, e incluso en la propia elección presidencial del año. Yo creo que la gran apuesta de renovación y de transformación está en la Constitución, no me parece. Y respecto a la abstención, yo creo que hay de todo, porque yo creo que no hay ninguna manera de leer los resultados de, por ejemplo, la Comuna de Santiago sin pensar que la gente de derecha simplemente no fue a votar, porque históricamente había tenido unas altísimas votaciones y cayó esta altísima votación mucho. Yo creo que eso hay ahí una señal y un castigo al gobierno muy fuerte. El gobierno pesó como una mochila de plomo, llena de plomo para las candidaturas de todo tipo, constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales, y eso es un factor que también pesó, y en algunos casos como abstención, ya que es la hipótesis que yo tengo en algunas derrotas alcaldicias de la derecha este fin de semana. Qué interesante eso, Paulina, te lo reboto porque además de ese fenómeno de la abstención, ¿no? Que puede jugar para los dos lados, pero más yo entiendo que perjudica a posiciones más progresistas en términos generales, ¿no? Pero en algunas comunas habrá un detalle más particular como el que menciona Ricardo, pero también se dio algo bien particular, que fue que la candidata, Iracy Hasler, ¿no? Fue quien desbancó finalmente a Alessandri, una candidata que pertenece a las filas del Partido Comunista, que entiendo que nunca había llegado a la Municipalidad de Santiago, la principal ciudad del país. Eso también responde a un fenómeno distinto. Paulina, ¿tú más o menos te sorprendiste o pensabas que podía quizás llegar a un porcentaje como ese la nueva alcaldesa de Santiago? La verdad es que ahí me sorprendí. Creí que iba a salir más la derecha a apoyar a Alessandri y efectivamente no salieron a apoyar a Alessandri. Y eso también permite que esta candidatura del Partido Comunista pueda ganar. Entonces, claro, yo creo que está muy ligado a que el gobierno está muy mal, proyectó muy mal esto en su propio electorado. Hay un enojo, por una parte, por cierto sector del propio gobierno, que ya se han venido, digamos, saliendo de las filas, ya sea por el lado de que encuentra que tiene poca mano dura o que encuentra que tiene demasiada mano dura, dependiendo ahí dentro del propio gobierno, y que esto finalmente se ha ido traduciendo en que no fueron a votar por sus candidatos y candidatas, y esto quedó clarísimamente patentado en lo que fue Santiago, pero que también se dio en otros lugares donde también perdieron alcaldías. O sea, yo te voy a hablar de región. Aquí en Claro, Chillán perdieron la Viña del alcaldía, Mar. en Viña del Mar también perdieron. Entonces, perdieron alcaldías importantes. Y yo creo que es el efecto también que decía Ricardo, que es muy difícil para una coalición el poder proyectar en su propio electorado cuando el gobierno está tan bajo y con todas las condiciones que señalaba Ricardo. Y esto tanto es así que pensábamos que como el sistema DONT favorece a aquellas listas que van unidas, el hecho de que la derecha haya pactado con la ultraderecha, esto les iba a dar una ventaja al momento de la cifra repartidora y que tuvieran al menos un tercio en la convencional. Y eso no ocurrió. Entonces, ni siquiera unidos lograron eso. Imagínense si es que no hubiesen siquiera pactado. Entonces, es muy difícil levantar candidaturas para la derecha con un escenario, con un gobierno tan en el suelo como se encuentra hoy día el de Sebastián Piñera.
A propósito del gobierno en el suelo, Paulina y Ricardo, ¿no? ¿Qué creen ustedes? ¿Piñera debiese apuntar a un cambio de gabinete a propósito de esta derrota política o tiene que esperar y ver lo que sucede acá en más? Ya, yo creo que es muy irrelevante el cambio de gabinete, ¿no? Porque mira, el ministro, los dos ministros más importantes en el gabinete, en los gabinetes de Chile, en los gabinetes de la República de Chile con su régimen presidencial, son el ministro del Interior y el de Hacienda. Esos son los dos que están a cargo de las dos tareas principales del Estado, ¿ya? Y en el caso de Hacienda, hoy día hay un técnico y que nadie considera que pueda cambiar un ápice en la conducción económica del país en lo que quede, dado que todo el mundo entiende que quien ejerce el Ministerio de Hacienda en propiedad del presidente Piñera, ya él, ya, y no es el técnico que tiene ahí, ya, que el ministro Cerda hace un trabajo en fondo de presentación de los acuerdos a los cuales él llega con el presidente, por eso es irrelevante sacarlo o no sacarlo. Sí, El ministro Delgado, yo creo que en una maniobra digamos, muy destinada a procurarse un futuro político mejor, decidió borrarse de la escena los últimos 30 días. Entonces es muy raro que un periodo de ciclo político tan intenso como este, tampoco, ¿no? donde además, no, por eso digo, pero los últimos 30 días simplemente desapareció de la escena. Incluso envió por la vía de Off the Records, ya, una serie de señales de desacuerdo respecto al tema del tercer retiro, la concurrencia del Tribunal Constitucional, mandaron esta carta absurda a los medios, desmintiendo rumores de los medios, ¿ya? Entonces yo creo que ellos no tienen margen para hacer un cambio. Puede sacar al ministro Delgado, entre otras cosas, perdieron la elección en Estación Central, ¿ya? Además, que era el lugar de donde venía. Está el caso Luminaria, Ricardo, te agrego el caso Luminaria, ¿no? Entonces, involucrado también. Lo que quiero decir que el cambio de gabinete solo podría satisfacer eventualmente las pasiones más bajas de la derecha más irreflexiva. Pero cualquiera que entienda bien de fondo lo que pasó va a entender la responsabilidad del gobierno y en primerísimo lugar del propio presidente y la manera en que él ha encarado las crisis de los últimos años en el país, tanto sociales como políticas, como etc. Incluso el propio discurso de anoche era casi una provocación, porque en el fondo él debería haber hecho un discurso muy poco triunfalista como el que hizo, porque hizo una autocrítica, pero lo hizo en el tono de que, bueno, hemos cometido errores, pero al mismo tiempo hemos hecho una serie de cosas también, todas cosas que le fueron arrancadas por la movilización social y por la oposición política intensa. Entonces, la falta de credibilidad de él es máxima y yo creo que va a seguir siendo el factor y el problema principal. Ahora, claro, tienen todo esto una cosa muy positiva que cada día falta hay un día menos que pasa y estamos más cerca que termine su mandato. Eso es la única noticia buena. Pero no creo en los cambios de gabinete a esta altura. Ahora sí, puede ser irrelevante, ¿no, Paulina? Sí. Puede ser irrelevante. Sí. Y además que podría ser una mala señal si es que va a seguir sacando a parlamentarios en ejercicio para ponerlos como ministros, donde finalmente vienen nuestros reemplazos a dedo dentro del partido político y eso es lo que la gente no quiere, que no sigan habiendo este tipo de situaciones en las cuales finalmente gente que no se postuló a los cargos, que ni siquiera son de la región, como el caso que ocurrió aquí en Los Ángeles o en Biobío, cuando cuando nombra como ministro interior a Víctor Pérez, finalmente se llena el cargo con alguien que ni siquiera es de la región y que no lo han visto más. Entonces, ese tipo de política, si más encima hacer un cambio de gabinete va a significar tomar de nuevo figuras que están en el Parlamento, es sencillamente seguir no entendiendo la que la ciudadanía está pidiendo a gritos. Yo se lo preguntaba porque el equipo político del presidente, ¿no? Aquel que diseña o que implementa lo que por último Piñera les dice, ha fallado rotundamente en las últimas dos grandes hitos, ¿no? La elección es un hito, ¿no? Es parte importante del capital político del gobierno, se jugaba en esta elección también y fallaron. Se mantuvieron en el 20% del plebiscito. 20% del plebiscito, parece que ese ahora fuera el piso de la derecha, ¿no? Del oficialismo. Y por otro lado, el tercer retiro del 10%, que es lo que antecede a la elección, y que también perdieron, ¿no? Que también perdieron, y que incluso se estaba hablando en su momento de una nueva acusación constitucional contra Piñera. En ese sentido, de sendas derrotas que viene el equipo político, yo estaba pensando, ¿no?, en un cambio de equipo. Sergio, pero yo llevo bastante tiempo en esto, no veo cosas que les guste más a los periodistas que los cambios de gabinete, me encanta. Me encanta. No, yo insisto que no tiene ninguna funcionalidad respecto al futuro, quizás excepto afirmar algún objetivo hace fin de año. Pero mira, tomando bien lo que tú dijiste sobre el tema del 20% que sacó
el rechazo. Pero claro, sacó el 20% del rechazo, pese a que votaron por el apruebo, Evelyn Matei, Joaquín Lavín, y que la mitad del gabinete Longueira. declaró, Moreira, claro, y un montón de gente más, y la mitad del gabinete declaró que también estaban. Entonces, la votación de ellos de fin de semana es muy baja, porque todas las proyecciones decían, algo también lo comentó Paulina, que la derecha iba a bajar, que iba a elegir probablemente más, porque era la lista más votada con el sistema DONT, ¿no es cierto? Iba a elegir más, pero iba a bajar su votación después respecto al 38.8 que sacó en la parlamentaria del 2017. Pero se fueron a 23, ¿ya? Se fueron a 23, creo, la última cifra que vi, quizás, o menos, ¿no? O sea, lo que es muy poco, porque se hablaba incluso algunos analistas del retorno a los tercios. Pero ellos no son un tercio, son un cuarto, No, pues. ¿ya? ¿Ya? Son un cuarto, y eso es la votación más baja que han tenido, yo creo la votación más baja que han tenido desde que yo me acuerdo, y eso es un montón de años. ¿Eh? O sea, no son estos otros 30, sino que los 30 agrégale los 10 un poco de unos 10 años antes. ¿Ya? Es muy baja. ¿Y de qué forma puede incidir con ese porcentaje, Paulina, la derecha en la nueva constitución, digamos, en el diseño de la nueva constitución? ¿Tiene reales posibilidades de incidir o va a ser un saludo a la bandera a quienes lleguen ahí? No, siempre, mira, es tan variada como quedó, y eso me gusta, la diversidad que tiene la Convención Constitucional, donde al mismo tiempo hay muchos independientes, que tampoco podemos encajonar 100% en una postura, donde van a haber temas que no necesariamente van a ser de consenso de toda la oposición de hoy día, porque justamente hay matices, muchos de ellos. Entonces ahí va a tener que entrar de todas maneras la negociación. Yo creo que van a haber ciertos extremos que van a quedar totalmente aislados. O sea, estoy pensando en Tere Marinovich, por un lado, en los cuales no van a tener la influencia que pensaban tener antes, bloqueando, pero al mismo tiempo sabemos que 2/3 para una serie de temas que no hay consenso en la centroizquierda y en la izquierda, obviamente ahí se va a tener que entrar a conversar, se va a tener que entrar a negociar. ¿Van a tener menor peso político? Cierto, pero no es que no tengan ninguno, porque hay temas en los cuales uno dice, cuando ganó el casi 80%, dice, sí, queremos una nueva constitución, pero en esa nueva constitución se quieren muchas cosas. No se dijo cuál nueva constitución se quiere. Y en eso hay mucha diversidad y por lo tanto va a haber que dialogar todas las fuerzas políticas para lograr esos 2/3 para obtener los resultados. Y en eso la derecha va a tener sus votos muchas veces, que podrá juntar con uno u otro grupo, dependiendo del tema puntual. Si es que se quiere ir muy a una izquierda más radical, habrá un poco de freno, que se le dé finalmente que el texto constitucional sea el reflejo de la gran mayoría de aquellos que van a estar y no del bloqueo de 1/3 que iba a tratar de no modificar la Constitución en nada, que era la posición que tenían algunos para lograr ese tercio. Yo creo que se abre mucho más el debate, pero no es que no vayan a influir en nada. Tienen sus 38, 37 convencionales que se va a requerir en el momento en que se dialogue, se converse y se negocie. Sí, pero yo estoy muy de acuerdo con Paulina, te quiero dar un ejemplo nomás, Sergio. Yo creo que sobre la Constitución se ha hablado muchas cosas, pero si hay algo en su debate no tiene que ver con los derechos sociales que pueden quedar consagrados ahí, ni con las libertades individuales, etcétera, sino que hay un tema que probablemente a Paulina le va a interesar, le apasiona mucho, que es el tema del régimen político. ¿Ya? Sobre eso hay divisiones. En la izquierda, en el centro, en la centroizquierda, la centroderecha y en la derecha. O sea, no hay dos opiniones en Chile. Prácticamente ningún conglomerado político en Chile tiene, y mucho menos aquellos que fueron elegidos como independientes, que no se han dado el trabajo todavía intelectual de hacer esta elaboración de qué tipo de régimen político vamos a hacer. Porque es un aspecto muy esencial de la transformación del país en el mediano plazo, en el corto plazo. Ya, si tú dices, mire, yo quiero garantizar el derecho de todas las personas a una salud digna, etcétera, etcétera, eso sí puede quedar consagrado y eso va a demorar en implementarse como derecho social y consagrarse en la vida material de las personas. Pero el régimen político que defina esta nueva constitución va a empezar a operar una vez que resuelto, cerrado el ciclo con el plebiscito de salida. Es decir, es semanas después de que el plebiscito de salida queda
resuelto por el Tribunal Calificador de Elecciones, tú tienes que echar a andar el nuevo régimen político. Y eso es un tema de profundo desacuerdo en la política chilena, no de ahora, ¿no? Sino desde casi la fundación de la República, que no hay consenso sobre eso. O te agrego otro tema. Todos hablan de que hay un consenso en cuanto a la descentralización del país, a la distribución del poder en los territorios. Pero si tú preguntas qué entienden por descentralizar y hasta dónde descentralizar, también te encuentras con diferencias entre todos los sectores políticos. Entonces ahí también se va a requerir negociar, conversar, y ahí la derecha con sus 37 convencionales, obviamente que van a tener un peso también al momento de llegar a un acuerdo y a estos 2/3. Entonces hay muchos temas que son fundamentales, si es que se va a seguir o no se va a seguir con el Tribunal Constitucional. Ahí también hay diferencias en opiniones. Entonces, hay muchos temas en los cuales va a ser negociación, porque creo que es un error leer todo como eje izquierda-derecha. Yo creo que una de las lecciones es que tenemos que parar de todo llevarlo a la izquierda y la derecha como la única herramienta de análisis de lo que está pasando en la sociedad chilena. Y esto ya ha pasado en otros países del mundo y tenemos que acostumbrarnos también a Chile, que hoy día tenemos que ir agregando otros elementos de análisis que no lo estábamos tomando en consideración. Por más ejemplo, ciudadanos, ¿no? Más ciudadanos. Y que podemos ver, por ejemplo, que yo me dedico mucho a la política o lo que pasa en Europa, o lo mismo que pasó en Estados Unidos, donde tú ves que gente de izquierda vota por Marine Le Pen hoy día, que es de ultraderecha, y se cambiaron sin ningún problema. Gente votaron por el Brexit, votaron por el Brexit la izquierda. Votaron por el Brexit, o votaron sectores demócratas, pero demócratas hasta la médula, en su momento votaron por Trump. O también lo encontramos en el caso de Italia, donde fácilmente hoy día la gente se pasa de derecha a izquierda porque está más despolitizado en esos dos ejes tradicionales. O vemos, por ejemplo, en Alemania, como no tiene que ver con el desgaste de los grandes bloques también que han gobernado los países, el mundo también, ¿no? El desgaste demócrata, además, desgaste republicano y acá concertación sin duda. Hay un desgaste de la democracia en el sentido que la entendemos en general, ¿ya? Es digamos, la capacidad que tiene el sistema político de gobernar la complejidad actual, las dificultades actuales, los desafíos, las incertidumbres, los miedos de la población. Además, en sociedades sumamente conectadas a través de las redes sociales, pone muy en entredicho las instituciones políticas, y por eso ese debate va a estar muy en el corazón de las cosas que resuelva la convención constituyente, independientemente de cuál sea el arco político de preferencias de sus miembros, porque algunas de estas preguntas no tienen respuestas unívocas, ¿ya? Algunas ni siquiera tienen respuesta. Por ejemplo, cuando las personas hablan, se plantea un tema que es bastante más polémico, etcétera, que es el tema de nacionalización de recursos naturales. ¿De qué estamos hablando con eso? ¿Ya? ¿De qué estamos hablando? ¿Ya? Estamos hablando de decir, mire, todo esto que hoy día es inversión extranjera pasa a Chile. ¿Cómo funciona eso en un país que el 90%, digamos, tiene un 90% de exportaciones conectadas a los países donde están estos recursos naturales? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿De qué manera? Entonces, ¿cómo se establece ese estatuto que hace posible esta realidad y este deseo de los chilenos de poder disfrutar digamos, del dominio de la jerarquía, el dominio de sus bienes, digamos, de sus recursos naturales? ¿Cómo eso lo tendrá que definir un gobierno, ¿no? El que aplique la nueva constitución que se defina, porque el marco, me imagino, Ricardo, es dotar al país de la propiedad de los recursos nacionales y después el gobierno ejecutará, el gobierno que venga tendrá que ver la mejor medida, la mejor forma, ¿no? Es un punto de vista, ¿no? Es un punto de vista tuyo, pero no es evidente eso, porque depende cuál sea cuál sea el mandato constitucional, ¿ya? Claro. Ahora, lo que hay que tener claro es que la Constitución, bueno, primero yo creo que en realidad lo que está en cuestión o lo que está en crítica, más que la democracia, es la democracia representativa, es la representación, porque en general las encuestas indican que las personas siguen prefiriendo la democracia por sobre otros sistemas. Es la representación, y en esa representación los partidos políticos se llevan una gran carga respecto a esto, pero no únicamente, porque en general las instituciones han estado muy desacreditadas, y particularmente en Chile. Entonces lo que ha pasado es que también las sociedades van cambiando porque las sociedades van cambiando, tienen otras necesidades. Hace años atrás no teníamos el tema de la urgencia del cambio climático, por ejemplo. No era un tema.
El tema de la automatización de la economía, que se habla poco, de la inversión en investigación. O sea, hay una serie de temas que tampoco los tocamos y que tienen que ver mucho con el modelo de desarrollo que queremos tener. Y en eso no hay consenso, y eso no es de izquierda a derecha. Eso es mucho más amplio. Sí. Déjenme recordarle a quienes nos están viendo que estamos junto a Paulina Astroza, ¿no? Abogada de la Universidad de Concepción, doctora en Ciencias Políticas y Sociales también, y con Ricardo Solari, economista, director de CADEM, ex ministro y ex presidente del directorio de TVN. Ya viene Mirko Macari y Lucía Damer también a complementar lo que es este análisis. Paulina, ¿qué rol debiesen jugar estos independientes, ¿no? Porque los independientes son los que logran, son la gran sorpresa de esta elección y son los que logran la mayoría de personas que integran la Convención Constitucional, a diferencia de lo que pensaban los analistas en la previa. Acá los analistas políticos, la encuestadora, los medios de comunicación van a tener que hacer un gran mea culpa, ¿no? En el sentido de reconocer que en esta se equivocaron y se equivocaron fuerte, porque hasta hace poco yo vi en recortes del diario La Tercera, del diario El Mercurio, a los independientes integrando con un 2%, ¿no? Y resulta que se quedan con arriba del 34%. ¿Qué rol van a jugar ellos concretamente dentro de la Convención Constitucional y a nivel país, ¿no? Porque también ganan algunos puestos relevantes a nivel país. Algunos van como Mundaca por el Frente Amplio, pero Rodrigo Mundaca, todos coincidiremos en que alguien que viene de las organizaciones civiles, ¿no? Ciudadanas, territoriales, por así decirlo, más bien un independiente, ¿no? De los partidos políticos. ¿Qué rol van a jugar ellos en este nuevo Chile de acá a lo que venga, Paulina? ¿Cómo los ve insertados dentro del aparato político? ¿Los cooptarán, ¿no? Que suele pasar, ¿no? ¿O podrán seguir en esta ruta independiente? Mira, yo creo que primero hablar de los independientes como un grupo homogéneo es cerrado, porque hay distintas sensibilidades dentro de los propios independientes. Es cierto que los independientes que surgen aquí son de oposición, son de centro izquierda, pero también hay sensibilidades bien distintas. Independientes no neutrales es muy distinto a la lista del pueblo, por ejemplo, o a otros movimientos ciudadanos que surgieron. Tienen ideas muy distintas, y lo puedo decir porque yo fui parte de Independientes No Neutrales hasta hace poco tiempo. Y por lo tanto, depende qué independientes y cuáles son sus sensibilidades e ideas que están detrás. Hay algunos que yo veo que están más conformados con un programa, con ideas, como fue el caso de Independientes No Neutrales, donde se trabajó en una comisión, personas constitucionalistas detrás de lo que es la propuesta Independientes No Neutrales, y con este resultado yo incluso no podría descartar que a lo mejor quisieran formarse como partido político. ¿Por qué? Porque tuvieron la fuerza, hasta ayer por lo menos tenían 11 cargos en la convencional, y eso que solo Independientes No Neutrales fue a la convencional, no fueron a cargos de elección popular, pero claramente surge una fuerza ahí. Pero hay otros independientes que van, fueron por cupos de partidos políticos, pero solo ahora no sabemos si realmente van a seguir órdenes del partido o realmente van a actuar de manera absolutamente autónoma del partido o la lista donde fueron. Algunos de ellos lo dijeron al momento de la candidatura. Dijeron, por ejemplo, como Baradit, ¿no? Como Baradit, que va... te iba a citar a Jorge Baradit, que lo dijo, o sea, yo voy yo, pero después soy independiente. Entonces, puede que surjan algunos personalismos que no necesariamente queden insertos dentro de los partidos políticos, pero van a jugar un rol en la constituyente y van a jugar un rol también en la nueva forma de entender la política. Porque la forma de cómo ganaron muchos independientes, hay que verlo, con poco dinero, solo con redes sociales, sin grandes donantes, hay candidaturas sin medios. Sí. Además, con un sistema electoral que lograron romper, porque efectivamente el sistema electoral favorecía per se a los partidos políticos. Y fue tan grande el voto contra los partidos tradicionales que terminaron rompiendo la lógica del DONT en favor justamente de independientes. Entonces yo creo que esto va a cambiar y un sistema electoral tal como está, a lo mejor incluso va a tener que repensarse porque la sociedad política, y esto es un cambio político, pero terremoto político en los cimientos de nuestro país hoy día. Entonces, vamos a tener que repensar todo. Ahora, estos independientes, entiendo, corríjanme si me equivoco, ¿no?
son básicamente, este pacto de independientes no neutrales con la lista del pueblo, ¿no? Eso No, son no. básicamente, ¿no? No, fueron listas paralelas. Son paralelas. Pero Una ellos lista hacen paralela. pacto para integrar, ¿cómo lo hacen? No, ¿Cómo no. es que logran tanto Mira, representantes? la lista, mira, lo que pasó con el debate neutral, bueno, Paulina fue parte, pero yo Ajá. lo viví muy de cerca porque ya Patricia Pólitzer es una muy buena amiga, me tuvo muy al tanto en todo momento de lo que estaban haciendo. Ellos hicieron unas convocatorias para invitar personas que estuvieran interesadas en postular para la Convención Constitucional y se constituyeron como lista en un número específico de distritos, donde armaron listas completas, ¿ya? Y la gracia fue que lograron armar listas completas y nos fueron como independientes, como individuos o individuas, ¿ya? Y eso tuvieron un rendimiento electoral muy importante, incluso en distritos como el 10, donde la Pati ganó, la Patricia Pólitzer, que era un distrito donde estaban los Complicado. principales, no, las fuerzas políticas jugadas con todo, ¿ya? Mucho dinero ahí también en las No, y campañas. además estaban dos ministros del Donde perdió gabinete Blumen, Piñera claro. salieron del gabinete para postularse a la convención en este distrito. Bueno, pero volviendo al punto, es que ellos hicieron un desempeño que por su resultado electoral, ellos y ellas, ya demuestra que en Chile hay una transformación del sistema político que va a concluir. Yo diría que eso no hay para qué ser demasiado avisado ni muy mago en nuevos partidos políticos. O sea, se va a reconfigurar mira, ya respecto de 1990, el mapa actual de partidos, ya hay casi 20 partidos legales inscritos en Chile, ya más o menos, ya hay un poquito menos de ellos con representación parlamentaria. Hay una lógica de construcción de partidos que no tiene mucha estabilidad ni mucha duración en el tiempo, pero existen y que obviamente todos viven de la misma representación electoral ciudadana que en el momento de las elecciones tiene que sumar 100 y repartir ese 100, ¿ya? Entonces, yo creo que va a haber una configuración de nuevos partidos políticos. En segundo lugar, yo creo que muchos independientes a lo largo de Chile fueron elegidos y elegidas porque levantaron discursos específicos, temáticos, causas, particularmente ambientales, ¿ya? Lo de Mundaca es absolutamente inseparable de su historia en la formación de Modatina y la defensa de los derechos del uso del agua Petorca. en Petorca, en el Valle de la Aconcagua, ¿ya? Él surgió de ahí, de esa realidad, que obviamente no lo limita, ¿no? Obviamente tiene Claro. muchos otros temas y visiones sobre la sociedad, etc. Lo que quiero decir es que esas expresiones temáticas empiezan a jugar un papel muy grande en la política chilena y no pueden ser desestimados. Tú dices, mire, determinada, y ahí la derecha falla, es menos sensible culturalmente, porque tiene una visión y de una ideología a veces un poco cerrada para la realidad que se vive. Entonces, por ejemplo, los temas de género, los temas de identidad sexual, los temas de medioambiental, el animalismo como realidad y un conjunto de otras causas generan determinadas discursos y narrativas políticas que quieren tener representación en el espacio político formal, en la disputa por los recursos públicos, por las políticas públicas, etc. Ese es un segundo. Y el tercer tema, los liderazgos. O sea, Chile es un país que tiene un problema grave, una seria crisis de liderazgo, ¿ya? Liderazgo son aquellos personajes que son capaces de aglutinar en torno a sí, ¿ya? Voluntades fuertes que son capaces de provocar a su vez transformaciones, ¿ya? Importantes. Y en Chile de eso hay muy poco, ¿ya? Y yo creo que en parte se juega en la falta de liderazgo, la ausencia de múltiples personas que a lo largo del país tratan de transformar la realidad desde su propia voluntad, vocación, desempeño. Yo creo que eso también está jugando. Entonces, tienes cosas muy distintas que están ocurriendo y va a ser interesante ver cómo esto cuaje, ¿eh? Se está haciendo política en los territorios, en el fondo también, ¿no? Se está haciendo política, Mucho, claro. mucho. Bueno, Claro. eso es muy importante porque una de las cosas por las cuales nos encontramos con mucha candidatura independiente o candidaturas ligadas a ciertos sectores es que se hizo un trabajo territorial pese a la pandemia, pensando en la lógica de los territorios, pensando en la necesidad del territorio. Porque si hay algo que debemos entender también es que se ha tratado demasiado tiempo de homogeneizar a Chile cuando somos tan diferentes. Y la pandemia lo ha demostrado. O sea, se toman decisiones en Santiago respecto a Concepción, que resulta que el propio intendente de la época dijo que no la iba a cumplir.
porque se estaba tomando la decisión en un escritorio del Ministerio de Salud de Santiago que no tenía nada que ver con lo que estábamos viendo aquí en Concepción. Y allí, o sea, en cualquier gobierno, el presidente le habría pedido la renuncia al intendente, porque encima fue, estoy hablando de Sergio Yacaman en aquella época, y el ministro Belolio resulta que dice, no, si el intendente se va a echar para atrás en lo que dijo. Y Yacaman dice acá, no, era la autorización de estos días para fiestas patrias cuando nosotros recién nos estaban en cuarentena. Entonces, tú ves que las decisiones se tienen que pensar en los territorios, en la necesidad de los territorios, en la región, pero también dentro de la región, dentro de los territorios, porque también caemos en que dentro de las regiones somos súper centralistas. Concepción finalmente determinaba lo que pasaba respecto a toda la región del Biobío, hasta que Chillán dijo no más y quisieron hacer su propia región. Y tampoco podemos ir a la atomización de las regiones. O sea, yo no soy partidaria de eso tampoco. Entonces, es pensar en la lógica de las necesidades de las regiones. Chile tiene muchas diferencias. Aparentemente estamos viviendo o asistiendo, ¿no?, a una toma de conciencia de mucha gente, no diría que todo el país, pero sí de varios territorios en temas medioambientales, en temas educacionales, en los distintos temas que mueven, ¿no?, la agenda política. ¿Y qué pasó? A ver, ustedes han estado cerca, ¿no?, de lo que fue la nueva mayoría o la concertación, y me imagino que tienen esa sensibilidad de lo que ahí se percibe. No hay nadie de la derecha acá, ¿no?, de la derecha tradicional, pero le haría la misma pregunta, ¿no? ¿Qué pasó que en su momento no se pudo leer, no se supo leer o se llegó atrás y que termina, ¿no?, el bloque que gobernó durante tanto tiempo en 15%? Un porcentaje que no nos imaginábamos hasta ayer. Bueno, ¿Por qué no pudo leer la concertación o la nueva mayoría de esos esta es movimientos? una pregunta mucho más para mí que para Paulina, ¿ya? Sí. No, y pero yo la tomo y te lo planteo desde un punto único posible, autocrítico, porque yo creo que el problema principal es que hubo una gran dificultad para renovar prácticas políticas, ¿ya? Y hacerse cargo de la urgencia de transformar esta crisis de representación hacia la cual caminábamos a través de múltiples acciones y vías que, claro, siempre se ha dicho que de alguna manera dependían del veto de la derecha, pero que tú los podrías haber hecho más allá de ese veto y haber sido capaz de producir esta difícil pero absolutamente urgente necesidad de sintonizar permanentemente con la ciudadanía en su diversidad, en su territorialidad, en su multiplicidad cultural, etc. Entonces, yo tengo la sensación de que el ejercicio del poder del modo en que se hizo en Chile obligaba a hacer un funcionamiento de un grado muy grande de verticalidad que no tenía de alguna manera una apertura hacia la transformación y las tendencias de la sociedad. Los primeros síntomas de malestar que nosotros conocimos fueron publicados a mediados de los 90 por unos estudios del PNUD, ¿ya?, que coordinó Norbert Lechner, que se llamaban Acerca del malestar, etc. O sea, estoy hablando de 25 años atrás ya había, porque hubo a principio del gobierno del presidente Frei Ruiz Tagle una caída muy grande de participación en las primeras elecciones, en las segundas elecciones municipales, creo que fueron en el año 95, ¿ya? Estoy hablando hace 25 años atrás, ¿ya? Y ahí ya hubo un efecto sobre caída de participación en elecciones territoriales y donde probablemente ya empezó a la gente a entender o a sentir que había una cierta ritualidad en esos actos que no tenía nada que ver con su vida cotidiana, con sus condiciones de vida, con la escucha que el sistema político tenía que hacer. Yo creo que, claro, uno puede hacer mucha crítica respecto de temas del modelo, etcétera, pero a mi juicio la esencia de esto es la política, las instituciones, el funcionamiento institucional y la incapacidad, a mi juicio, radical o la ceguera para poder renovarla, actualizarla, modificarla, hacerla, digamos, modernizarla. Eso es mi visión y mi enfoque. Y es un problema que es muy difícil de resolver ex post, porque hoy día solo se pagan los costos electorales y bien por eso, ¿no? ¿Y qué tienen que hacer ahora, Paulina? Aparte del diagnóstico de por qué pasó esto, sino ¿cuál es la respuesta, no? ¿Qué tiene que hacer la gente del mundo de la concertación, por ejemplo, para salir de este entuerto? Mira, yo creo que, primero yo hablo efectivamente desde fuera y aquí como académica, porque esta es la primera vez
ahora que estoy metida en una campaña política, nunca había ingresado a una campaña política, nunca he militado en un partido político, y una de las razones era justamente porque yo sentía que los partidos políticos, ninguno, aparte que me representaba totalmente, yo tenía muchas críticas a su funcionamiento. Entonces, y las críticas que les hacía a los partidos políticos, tanto como persona como especialista en el área de la ciencia política, iban justamente en lo que decía Ricardo. O sea, la falta muchas veces de democracia interna de los partidos políticos, de transparencia, de rendición de cuentas, que se repetían los mismos nombres, que uno veía cómo en realidad estaban alejados de la ciudadanía, una desmovilización que se produce después del 88, después de las elecciones del 89, uno vivió una etapa de desmovilización donde evidentemente estaba en un periodo de transición a la democracia, pero que cada vez más se fue desconectando justamente de los movimientos sociales, de lo que era el sentir de las personas. Y esto ha pasado aquí en Chile y ha pasado en otros países. No es propio de Chile. Por lo tanto, no es un mal menor, pero este fenómeno uno lo puede observar en otras democracias occidentales que ha pasado exactamente lo mismo. Y se produce esa desafección, y en otros lugares han surgido los populismos de ultraderecha, como el porque caso la clase europeo. política no toma acciones a tiempo, ¿no? Porque No no los toma toma acción a tiempo, tiempo. Reacciona, muchas veces reacciona antes que adoptar la decisión, ya cuando los primeros mensajes se envían por parte de la ciudadanía. Si ya habían mensajes, y no solamente venían los mensajes del PNUD, hay aquí sociólogos y hay cientistas políticos, y siempre nombro a Sergio Toro de la Universidad de Concepción, a Juan Pablo Luna, a Katia Araujo, el trabajo que había hecho el PNUD, el libro Desiguales, venían diciendo lo que estaba ocurriendo. Sí. O sea, estaban señalándolo, lo veíamos en las cifras de participación política, lo veíamos justamente. Entonces, ¿y qué es lo que pasó con la clase política? ¿Qué pasó también con los partidos políticos? No se abrieron a hablar y a escuchar, y eso que ahora se abrieron a candidaturas independientes dentro de los partidos políticos, fue también porque esto de los independientes empezó casi a ser una moda, pero es que no es moda, es reacción a algo. ¿Qué tendría que hacer? O sea, en otros países, cuando se tiene un fracaso tal en las elecciones, las directivas renuncian. En Europa las directivas renuncian y entregan y hacen una nueva elección y se renuevan los cuadros. Cosa de ver lo que ha pasado en el Reino Unido cada vez que han perdido. Sencillamente se adelantaron renuncias. Entonces, por un lado es eso, y segundo, la autocrítica que sea real, que se abren de verdad a la ciudadanía, que entiendan que la crítica está a eso cerrado, casi endogámico, que se repiten los apellidos, se repiten las familias, se repiten. Aquí en Concepción hay 2 apellidos que llevan décadas. En Talcahuano había otro apellido, entonces también eso molesta. Sí. Y los abusos y colusiones entre la política, el dinero, el financiamiento ilegal, también eso ha dañado fuertemente la confianza en la política. Y eso se tiene que entender de una vez por todas. Terminó impactando, ¿no? Yo solo quiero complementarle un poco el libro del PNUD, ¿no? Desiguales, que me parece que la versión 2017, haber sido 2018, sí. yo lo escuché en Radio Duna ser comentado por el columnista Héctor Soto y 2 personas más, ¿no? Más o menos de la misma sensibilidad de Héctor Soto. Héctor Soto es parte del Consejo Editorial de La Tercera, él es quien define una serie de políticas editoriales en La Tercera y columnista también. Se rieron del informe del PNUD, se rieron al aire, en la radio, recuerdo haberlo escuchado porque me marcó mucho. Y de ese comentario quise leerlo, ¿no? Y después vino el estallido social, que desnudó todo un poco lo que traía el informe, ¿no? Entonces, me marcó mucho porque pienso en las élites, desde los diarios, desde los columnistas, pero también desde los partidos, y de esa desafección que tuvieron con lo que es la ciudadanía. No estoy hablando del pueblo, estoy hablando de la ciudadanía, ¿no? Ahí la responsabilidad también tiene que ver con cierta incapacidad de incomodarse también en los momentos decisivos de la política y de no vivir este acomodamiento que finalmente al parecer digamos, se hizo medio permanente en ellos, ¿no? Pero olvidaron al parecer los valores más terrenales de la política, en el sentido de estar conectado con la población,
con las necesidades de la población y de incomodarse. La política no es para acomodarse, es para incomodarse. Ustedes tienen la sensación de que la primera línea de la política en esta élite, que está atravesada no solamente por miembros de partidos políticos, sino también de periodistas, analistas políticos, ¿no? Una serie de personas que están ahí y que son parte de este debate, que son parte del 2%, ¿no? De los que Sí, bueno, participan en política. eso es un hecho, ¿ah? Yo creo que sus implicancias son de distintos modos, a mi juicio. Bueno, hay un estudio reciente que ustedes deben haberlo conocido, de Ann Holster, se llama una consultora que hace análisis de Big Data, hizo un estudio entre empresarios respecto de qué apreciaban, cómo vivían los chilenos y respecto de cómo vivían los chilenos. Entonces, la idea de cómo es la vida familiar, personal de los individuos, en la imagen que tiene la élite respecto a cómo es en realidad, yo creo que esa es la madre del cordero. Y yo creo que eso es la única manera que esto se resuelve en la política, no existe otra, no es que la gente, digamos, los empresarios tengan que ir a dar vuelta a los barrios pobres, sino que digamos, las personas que tienen situaciones de vulnerabilidad o que viven situaciones de desigualdad puedan representarse en la escena pública, hacer valer sus derechos por la vía de las instituciones y cambiar los status quo. Ese es el único modo que yo creo que hace posible que la convivencia exista, porque no tengamos las crisis institucionales y las crisis sociales que tenemos como país. Y yo creo que hoy día estamos en medio de una grande, de gran tamaño, que tiene una salida, afortunadamente, estoy pensando en Colombia, ¿no? Afortunadamente en este camino constitucional que nos hemos planteado, porque ellos están en una crisis muy parecida, pero ya esa salida no la tienen, porque ya hicieron este proceso y bueno, y no han arribado a una sociedad capaz de construir acuerdos en paz, ¿ya? Entonces no tenemos este camino y eso yo creo que a eso hay que apostar con mucha fuerza y con esperanza y además sin ningún escepticismo, sino que pensar y ponerle ganas, ¿no? A que este proyecto camine exitosamente. Ahora yo Déjenme, agregaría eso. Paulina, sí. No, Sí. por favor, complementa nomás. No, es que yo agregaría además de todo lo que señala Ricardo en el sentido de las élites, de lo cerradas que están, de no entender de lo que pasa, muchas veces siempre se habla de Plaza Italia para abajo, pero resulta que pasa exactamente lo mismo que sentimos aquí en las regiones respecto a Santiago. Entonces, finalmente se toman las decisiones que corresponde también a las regiones, se toman en Santiago. Las decisiones se toman en Santiago. Incluso nos han enviado candidatos o candidatas desde Santiago a competir a regiones. Por mucho que la ley haya dicho en algún momento, pero echa la norma, echa la trampa. Entonces, y lo digo como abogada. Entonces, finalmente, además de existir una centralidad en cuanto a la élite política que se centra no solamente en la clase política, en los medios de comunicación social, en los columnistas que son siempre los mismos de siempre, los que entrevistan en los medios son los mismos de siempre, donde se sorprende un ministro que viva gente en hacinamiento, donde se sorprendan que 30 pesos para una persona era mucho, y además que ese informe que ustedes señalan claramente dice que la gente, claro, en Chile existe desigualdad, pero la desigualdad que más le está molestando a la gente, más que la de ingreso, porque incluso la de ingreso estaba mejorando, es la desigualdad de trato. Y el trato sea por el apellido, por donde vive, por donde estudia, con quién se junta, de qué región es, de qué ciudad es. Entonces, el trato es un tema que finalmente se traduce en que en este país hemos perdido mucho lo que es el respeto a la dignidad de todas las personas. Tengan o no tengan dinero, sean del barrio donde sean. En Chile uno dice la dirección donde vive y está diciendo muchas cosas más de uno. En otros países uno dice la dirección y no dice más que la dirección. Porque en el barrio están mezclados, no hay la segregación que existe en Chile, se sabe más o menos a qué colegios van, los colegios son gratuitos, por lo tanto van todos igual, y lo puedo decir porque viví 6 años fuera y mi hijo iba a clases en un colegio público gratuito de la comuna, donde tenía por compañeros a personas que eran de las instituciones europeas, como al mismo tiempo tenía a hijos de personas que hacían el aseo. Y yo que era becaria estudiantil. Y todos teníamos lo mismo. Entonces, eso en Chile es muy brutal. Es muy brutal. A veces nos acostumbramos porque hemos nacido aquí y no hemos tenido otra forma de vida.
Pero cuando uno conoce y contrasta cómo se vive en otros países y ve la realidad chilena, eso no es capitalismo, eso es neoliberalismo, que no es lo mismo, porque también se confunden ambos conceptos. Sí, entonces, sí. Hay dicen que el neoliberalismo es como el fundamentalismo, ¿no? del capitalismo, es como el extremo del capitalismo. Déjenme ya para ir cerrando, Paulina, no sé si te quedó algo pendiente de lo que estaba hablando, ¿no? No, solamente decir que la Constitución no es otra cosa que distribuir el poder. Y el poder se distribuye entre las instituciones y ahí se forma el régimen político, también entre los territorios donde se establece cuál es el sistema que queremos o como forma jurídica de Estado, si queremos más descentralización o no, donde además las instituciones tienen que tener un peso y contrapeso, donde establecemos los principios y lo que son los derechos y libertades que se reconocen, y también están los órganos. Eso es una constitución, es la distribución del poder. Y ese poder ha estado demasiado concentrado en Chile, tanto a nivel de Santiago, de la capital, como también de una clase política y de una clase económica. Y eso es lo que vamos a discutir ahora, la distribución del poder en distintas dimensiones. Y esa es una tremenda conversación que van a tener estos 155 convencionales a partir de que ya se constituyan y empiecen a negociar, porque esto no es imponer, es negociar. Claro. ¿Cuál va a ser el marco que nos va a guiar, ojalá, en las próximas décadas? Profunda discusión esa, y la que ustedes han tenido acá también. Sí. Pero déjenme terminar con una pregunta, y ahí puedes complementar tú también, Ricardo, con lo que querías plantear ahora, bien cortita y bien precisa, ¿no? A ver si me ayudan. ¿Cuál para ustedes fue el o la gran ganadora de esta mega elección, ¿no? de la combinación de las cuatro? ¿Quién creen que salió totalmente fortalecido? Y también quién fue el gran o la gran perdedora de esta elección. Ricardo, a ver si te la pongo. No, lo segundo es súper fácil. Claramente Piñera no puede haber salido peor de esto. Y uno podría pensar si hubiera podido salir peor. No. Yo creo que, digamos, yo creo que hubo un giro a la izquierda, ¿ya? Y yo creo que ese sector de la política chilena que se expresó con visibilidad y una amplia gama ha sido el gran ganador, ¿ya? ¿Quién ganó más ahí que otro? Me cuesta mucho decirlo simplemente mirando los datos electorales, porque una cuestión que tiene mucho más que ver con un componente quizás simbólico, pero ahí está, yo creo, el locus, el espacio ganador en esta elección, que siempre tienen de alguna manera ganadores y perdedores, pero eso como menos ahora, si eso reproduzca, y ahí tomo lo que dijo Paulina, los clivajes que el país está imaginándose el futuro, se ya será asunto de noviembre, ¿no? Y ahí, bueno, ahí veremos que efectivamente el país decide como el segundo empujón a este rumbo de transformaciones que ha tenido un curso tan acelerado y que ya tuvo otra estación. Y para ti, Paulina, ¿quién en términos nacionales, ¿no? ¿Quién fue el gran vencedor y derrotado de esta elección? Yo creo que el gran derrotado fue el sistema político tradicional, que ya está viviendo sus últimos días con la forma en que lo conocíamos. Claramente se expresa en la derrota de la derecha, pero también los partidos tradicionales salieron tocados, y por lo tanto creo que la gran ganadora de esta elección fue la ciudadanía, que logró romper incluso las normas del sistema electoral para tener representación donde se suponía que el sistema no la favorecía. Logró romper incluso eso. Y eso es sencillamente que la gente quiere cosas nuevas, quiere una forma de trato diferente, quiere un Chile distinto al que teníamos, manteniendo lo bueno, pero también modificando todo lo malo que nos ha llevado a esto que te decía yo, que a mí me choca mucho, que es la segregación entre las distintas clases sociales, entre los territorios, entre estas grandes brechas y clivajes que tiene Chile. Muy bien, Paulina Astroza y Ricardo Solari, muchas gracias por haber estado esta horita precisa, justa, comentando con nosotros en el desconcierto lo que fue la elección de ayer y lo que se viene, ¿no? De acá al futuro. Le agradezco nuevamente por haber estado junto a la audiencia del desconcierto. Que estén muy bien. Gracias por la invitación, gracias Paulina por la compañía. Gracias, Ricardo. Sergio Adiós. También. Chao.
viendo. Con sueño, con sueño. Así es, todos estamos iguales. ¿Se quedaron hasta muy tarde, perdón, Lucía? Sí, hasta tarde. Después de todo lo que salió, es difícil como echarse a descansar, ¿no? Porque uno lo único que quiere es seguir viendo qué Emocionada, pasa. sí. No, es interesante, sí, es muy interesante. Es una montaña rusa. Es como Sí. cuando es echarse a dormir después del terremoto de febrero, es medio difícil, ¿ah? Déjenme presentar lo que llevamos al aire ya. Ya, pues. Estamos retomando la transmisión. Estuvimos recién con Ricardo Solari, con Paulina Astroza, comentando lo que fue la elección de ayer, ¿no? Ahora se suman a la transmisión de análisis del concierto Lucía Damer, socióloga, doctora en ciencias políticas de la Universidad de Leiden, si no me equivoco, Holanda, ¿no? Analista y académica de la USACH, directora de Espacio Público también, Lucía. Bienvenida al desconcierto. No, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar acá. Y viejo amigo del diario, Mirko Macari, periodista, analista político, ex director de La Nación Domingo, El Mostrador, y actual miembro de La Cosa Nostra, ese podcast que se está llevando ahí todas las noticias todos los días, ¿no? ¿Cómo estás, Mirko? Bienvenido de nuevo. ¿Qué tal? Un gusto saludarlo. ¿Cómo le ha ido? ¿Se cumplió su petición? La marraqueta está más crujiente. Me imagino, ¿no? Bueno, a ver. En las acciones del desplome, se cotiza en bolsa mejor que nunca. Pero déjame comenzar por Lucía, para ver si ella también es parte de esta hipótesis, ¿no?, que tanto ha difundido Mirko Macari sobre el desplome de las instituciones, el desplome de los partidos tradicionales y de todo lo que nos venía gobernando. ¿Cómo viste la elección, Lucía? ¿También te parece que es un síntoma de eso o, digamos, ya casi una conclusión de lo que se venía discutiendo? Sí, yo creo que acá estoy de acuerdo que esto es un proceso largo. Lo que pasa es que como que no logramos hacer el esfuerzo de entender lo que va pasando y cambiamos de chip muy rápidamente. Pero si tú te pones a pensar que en el 2019 efectivamente la gente salió a decir que quería algo distinto, que quería otro tipo de representantes, que quería otro tipo de conversación. Después, en el plebiscito, la gente pidió que no sean los mismos de siempre, que sea otro tipo. Pero pareciera que entre periodo y periodo, el mundo político que se trataba de reacomodar, los actores clásicos volvían a aparecer, y resulta que en las últimas 4 semanas el mundo político de la centroizquierda estuvo discutiendo las presidenciales, estaban como en otro capítulo, estaban en otra sintonía, sin darse cuenta que efectivamente el mundo de la sociedad iba por otro camino. A mí me parece muy sorprendente, por ejemplo, muchos de los análisis del sábado en la tarde. Muchos de los análisis del sábado en la tarde era, votó poca gente, votó la gente en los sectores altos, la derecha va a arrasar, que es el análisis tradicional, ¿no? Y creo que efectivamente acá hay un desplome de los partidos tradicionales, creo que hay un desplome de la narrativa tradicional de cómo entender la política, y en ese sentido lo que viene es sumamente desafiante, pero también es sumamente interesante porque empieza a responder a la crítica ciudadana de hace muchos años ya. No es algo de hoy nomás. Y ahí andaban perdidos todos, ¿no? Mirko, no solamente los políticos, también algunos analistas, algunos medios de comunicación que ponían incluso a la Convención Constitucional integrada por la derecha en mayoría y con independientes casi ninguno, ¿no? Aquí estamos asistiendo a una crisis más o menos importante de cómo se veía el país, digamos, y a las encuestas tampoco la chuntan. ¿Qué está pasando? Tratemos de ser honestos intelectualmente. Yo me equivoqué. Yo veía, primero, esta no me parecía la elección más importante de la historia de Chile, considerándola un hito. El resultado la transformó en más relevante, no sé si la más importante de la historia de Chile, pero la más relevante. Y dos, no creí, yo siempre dije que la gran tensión, o por lo menos la que a mí me interesaba, el clivaje que yo quería ver, era el de independientes versus partidos. Porque yo siento que eso es lo que está en el aire, está en la conversación afuera, está en el sentido común, está en la calle, pero no necesariamente se tenía que reflejar en la elección. Soy de los que creía que los elementos tradicionales que desemparejaban la cancha iban a ser muy importantes, como por ejemplo el dinero, el ser conocido en los distritos, etcétera. Y yo pronosticaba que iban a haber menos independientes y que eso iba a ser fuente de frustración y eventualmente de falta de legitimidad de la convención por todas estas razones. Voy a ser honesto, entonces ahí me equivoqué. Yo siempre vi que los ciudadanos, la fuerza de los ciudadanos independientes estaba mucho más alineada por la estructura
estructura, porque esta estructura electoral es de una Cámara de Diputados, y la Cámara de Diputados está pensado para 3 grandes bloques. Independientes se metieron como por la ventanita, le abrieron una rendija en algún minuto que tenían que juntar las firma electrónica. Bueno, y abrieron el ventanal y entró un boquerón, ¿no? Entonces, yo lo que veía era que esta energía se iba a expresar mucho más en noviembre que ahora, pero fue ahora, lo que también me sorprendió. Entonces, viene a confirmar y tirar al alza en las acciones, a la cotización de acciones del desplome de las instituciones, que es un fenómeno que ocurre desde mucho antes del estallido del 2019, y que yo quiero repetir, esto no lo saqué de ningún video de Zulma, era cosa de, tú lo ves bien, Sergio, ¿no? Si uno asiste al día a día, así como periodista político, empieza a ver cómo el poder se venía transformando hace rato. El poder que sale de la iglesia, el poder que sale de la escuela, el poder que sale de las estructuras institucionales, se viene filtrando y haciendo agua desde mucho antes del estallido, y hay muchos casos. Yo los tengo más o menos documentados, gallitos. Después del estallido ya es mucho más evidente y es más nítido. Y por lo tanto, vamos, y aquí es donde yo siempre chocaba con los analistas, vamos a una democracia sin partidos. Porque estamos asistiendo a un fenómeno global que es la desintermediación. Y esto tampoco es un invento aleatorio, es cosa de leer a Harari. La gente se lo lleva para leerlo en vacaciones, pero parece que en Chile no lo entiende lo que está diciendo. Dice, hay grandes fuerzas remodelando el mundo. Ninguna de esas fuerzas son comprendidas ni le interesa al sistema político. El sistema político en su forma de mirarse y de mirar el mundo es análogo. Y estamos en una era digital, ¿no? Entonces, eso es muy decisivo. Hay otros que también lo expresan muy bien, Anthony Gutiérrez Rubí, ¿no? Está Manuel Castells, que habla de la fractura, porque no solo está haciendo agua al sistema partido en Chile, sino que en todo el mundo las democracias representativas. Y la única conclusión posible es que se acaba la democracia representativa. Vamos a democracias directas, sin intermediaciones, con otras formas de participación y gestión. Y lo de hoy día, lo de anoche, se va a expresar necesariamente en una lista independiente poderosa para la presidencial y la parlamentaria, que probablemente es la que va a ganar. ¿Y tú compartes ese juicio, Lucía, o tú crees más bien que, por ejemplo, listas de independientes como independientes no neutrales podrían terminar transformándose en un partido político y siendo cooptados por el sistema tradicional, ¿no?, de partidos políticos al final del día? ¿O eres de una opinión más bien como la de Mirko, ¿no?, que esto camina hacia una democracia directa que es muy distinta a la que estamos viviendo hoy día? O sea, yo creo que el peso de la prueba la tienen hoy día las dirigencias de partidos, que la verdad yo hubiera esperado que mínimamente dieran un paso al costado. Es muy llamativo que, no sé, los presidentes de la DC, del PPD, que les ha ido realmente pésimo en esta elección constituyente y que no puede haber ninguna explicación para esa solución, sigan apareciendo como si, digamos, haciendo mea culpa, pero no necesariamente reconociendo la crisis de su propio partido y su propio nivel de representación. Me parece que independientes no neutrales e incluso la lista del pueblo, es difícil que se conviertan en un partido, porque justamente han nacido al alero de ser independientes y de estar en contra de lo que hoy entendemos como partidos. Puede pasar, sí, yo creo que sí hay como una fuerza ahora, en este minuto, una fuerza del Partido Comunista Frente Amplio que va a tratar de aunar gente a su, digamos, a su espectro. Pero no me queda tan claro que la gente quiera, digamos, ponerse debajo de un paraguas. Yo creo que lo que dice Mirko tiene toda la razón, en el sentido que la gente prefiere estar fuera del paraguas, mojarse con la lluvia, pero estar fuera del paraguas, a sentirse encasillado por partidos políticos que efectivamente no han dado el ancho en términos de apertura de la participación. Cuando uno mira, hubo una encuesta hace unos 4 meses de Espacio Público Ipsos que decía que la gente lo que quería en la constituyente era ciudadanos, representantes que tengan algún nivel de experticia, pero que sobre todo se representen, digamos, al común del ciudadano. Y cuando uno mira hoy día quiénes han salido, ha salido mucho más un muchacho recién recibido que ha trabajado históricamente en los sectores medios populares, que
una persona que tiene un PhD en alguna tarea y que era el decano de una universidad. O sea, efectivamente hay un La tía privilegio. Pikachu, sin ir más lejos. La tía Pikachu, digo, hay un privilegio a otro tipo de actores. Lo que no sé, y creo que también, como decía Mirko, todos nosotros, y especialmente los analistas, la gente que hace encuestas, bueno, ni qué decir los medios de comunicación, tenemos que reconocer que hay muchas cosas que no se saben, cómo se va a encauzar esta misma elección en el marco de una elección presidencial, que es una elección totalmente distinta. Efectivamente, la lista del pueblo ya no tenía candidatos para alcaldes y gobernadores, pero hablemos de la crisis de la derecha, donde ahora vamos a una segunda vuelta, donde la centroizquierda va con primer y segundo candidato en la región metropolitana. Entonces... Sí, pero ahí sobre lo mismo... Lo que pasa es que hay que comprender la cultura en la que estamos viviendo. Mira, yo estaba leyendo un libro de mi amigo Alex Bisich, que es experto en transformación digital, y entonces hay un autor gringo, ¿no? ¿Cómo asesora a una organización que no es solamente el cambio del software ni del hardware, cómo asesora a una organización para que se transforme en digital? Y eso implica un conjunto de transformaciones de mentalidad, ¿no? Que es muy epocal, ¿no? Y entonces hay una frase notable, que es decir, ninguna estrategia, ¿no?, puede pasar por encima de la cultura. La cultura del momento en la organización y por lo tanto en la sociedad es lo decisivo, y hay que comprender esa cultura. Y entonces en Chile no solo estamos, la crisis de los partidos y de las instituciones es la crisis de la cultura de las élites, que es la que domina el siglo XX. Los partidos, los medios de comunicación, las universidades, las escuelas se hacen en función de una cultura de élite. Hay un saber ilustrado que administran unos pocos y que por buena onda se lo dan al resto. Y Chorrea, se llama el chorreo. que el resto acepta, es una sociedad vertical, se acepta. Lo que está impugnado es la jerarquía. En el tiempo digital se impugna la jerarquía. Entonces no es posible que gobiernen los mejores como las élites de cualquier tipo. Nosotros somos élite política, somos élite cultural. Hay que admitirlo. Entonces, hablamos un lenguaje que cuando aparece Pamela Gil y dice 2 o 3 cosas, independiente de sus resultados, está conectando, más o menos con alza y baja, está conectando con ese lenguaje, que es el lenguaje de lo sencillo, de lo simple, porque es el fin de la cultura de la élite, el fin de la era de la razón, ¿no? Entonces, hoy día no importa si esto tiene razón o no, cómo demuestras algo, lo que importa es que haga sentido, que conecte emocionalmente. Y entonces, esa es la clave, conectar emocionalmente. Para eso no hay que estudiar. Y es solo eso, Para eso no hay que Mirko, ser Lucía. experto. Es solo eso, lo pregunto porque si uno mira los resultados, ve que un partido como Revolución Democrática, que parecía que estaba ahí en el suelo, ¿no? Chapoteando en el barro, después de los últimos eventos que habíamos visto públicamente, que habían sucedido con una serie de autogoles que se metió Revolución Democrática, revive, resurge y gana alcaldía importante, se la gana a la derecha. Estamos hablando de Viña del Mar, estamos hablando de Maipú, Ñuñoa, me parece que también no es de Revolución Democrática, son clave. Valdivia. Y Valdivia con Atman se llama, ¿no? Carla. Claro. Y el Partido Comunista lo mismo, con Iracy Hasler en Santiago. Eso es histórico, es un hito, yo creo que dentro de las cosas más relevantes que ha hecho el Partido Comunista en su historia, ¿no? Y se había puesto la elección a gobernadora en un enfrentamiento entre los apoyos de Jadwe a Karina Oliva y los apoyos de Pamela Giles a Pablo Maltés. Al parecer gana Jadwe en esta. Además, en el mismo Santiago aparece una candidata comunista ganando también. Digamos, ahí hay algo más que una simple crisis cultural de la élite, sino que también hay temas de territorio, de hacer política en los territorios o de cierto viraje a la izquierda de la población también, pero a la izquierda de verdad, no a la centroizquierda, a la democracia cristiana, ese tipo de cuestiones que son básicamente eufemismos, ¿no? de la televisión. Pero es que lo que pasa, Sergio, es que yo creo que sí, efectivamente a RD le fue muy bien, pero le fue muy bien cuando ha llevado candidatos que llevan años haciendo la pega. En territorio. O sea, ir así también, digamos, en Santiago, cuando tú ves, por ejemplo, la relación que estableció con el mundo migrante en Santiago, que no es un voto menor, hay más de 100.000 migrantes que viven en Santiago, con los cuales estableció una conversación más horizontal. Yo creo que ahí Mirko, cuando decía el tema del fin de las jerarquías,
de lo digital, ahí también hay una cierta explicación. ¿Ah? No es el TikTok y la cosa hiper, te mando un mensaje para que votes por mí, sino es la conversación uno a uno. También es interesante lo que le pasa finalmente a Daniel Stingo. Que no es que no es los rostros desde lejos, como me viste, vota por mí, sino que estuvo ahí parado, saludando vecino por días. Entonces creo que en el caso de RD, en el caso de Viña, en el caso de Maipú, etcétera, tú ves que también hay una forma distinta de relacionarse con la ciudadanía, sin duda hay un mensaje diferente, hay una simbología distinta, y todo eso se suma, pero también hay que reconocer que se suma, es como una alineación de ciertos astros que se da de vez en cuando. ¿Ah? Porque efectivamente, por ejemplo, Maipú está por un lado Stingo, bueno, saca muchísimos votos, por otro lado el candidato a alcalde, Tomás Bodanovich, por otro lado la candidata a gobernadora, entonces se empieza a construir una forma distinta, y creo que ahí la centroizquierda no leyó, y si tú te pones a pensar nuevamente, la centroizquierda, ¿en qué estaba Paula Narváez, Heraldo Muñoz, Jimena Rincón las últimas 3, 4 semanas? Estaban discutiendo primero quién iba a ser candidato presidencial y luego los mínimos comunes. Que yo no sé si a estas alturas el tema de los mínimos comunes terminan generando a la ciudadanía una sensación de se están preocupando por mí, o una cosa de después de 1 año y medio me salen con que están pensando en los mínimos. O sea, creo que hay una desintonía MFM brutal. Y efectivamente le ha ido bien a RD y le ha ido bien al PC, sí, pero eso no significa en el largo plazo que tienen ninguna batalla ganada. O sea, ahora tienen que demostrar una forma distinta de comunicar y de hacer política, me parece. Sí, yo creo que puede haber un poco de borrachera del Rogerío hoy día. ¿Ah? Esto tiene seguro dos que sí, dimensiones. seguro que la va. No, la hay. La Convención Constitucional, la fuerza, la noticia en la Convención Constitucional son los independientes. Le va mejor a la suma de los partidos de centro izquierda y de izquierda que a los de derecha, sin duda. Hay un elemento ahí, pero la fuerza que irrumpe desde la nada son los independientes. Las elecciones tradicionales, que son, por así decirlo, las burocráticas, rutinarias, que son de la rutina de la política, concejales, alcaldes y ahora gobernadores, no tienen algunas alcaldías, pero menor, independientes organizados, con fuerza y energía para entrar. Y entonces ahí ocurre algo que es más o menos lógico. Frente a un gobierno desastroso, la gente va a castigar a ese gobierno votando por quien habla más fuerte contra el gobierno, ¿no? La centroizquierda se vacía porque el mundo que le está tratando de prestar ropa a Piñera, ¿no? En el Senado están diciendo, oye, la estabilidad de la República, cuidemos las instituciones, la presidencia. El que grita más fuerte contra el gobierno, y eso es Jaude. Eso es Jaude y en la izquierda, este gobierno, mira. Pero ojo, que esto es pendular, ¿no? La derecha, Sebastián Piñera en el gobierno, ¿no? Perdió de manera estrepitosa la municipal del 2012 y fue la antesala del triunfo histórico de Michelle Bachelet con mayoría en Cámara de Diputados, en el Senado. El péndulo se movió para allá. Venía, acuérdate que Bachelet 2 eran grandes reformas, inicio, nueva constitución, educación pública gratuita y de calidad. Duró 1 año, 4 meses, y el péndulo ¿para dónde fue? ¡Pum! Para el otro lado. En las municipales del 2017 ganó la derecha, ganó Alessandri, ganaron las comunas emblemáticas, ganó. Y entonces el péndulo volvió para acá. Y ahora el péndulo se mueve, un movimiento pendular. Vamos a llevar 1 año de gestión, van a empezar, oye, la corrupción acá, salió esto acá, que puso el amigo del partido, que este gallo cometió, y el péndulo va a volver para acá. Entonces, a mí eso me tiene sin cuidado, porque en eso nos llevamos los últimos, ¿cuántos? Desde Bachelet Piñera, pues, ¿no? En los últimos 16 años el ciclo Caburga. La era Caburga. Estamos y eso es lo menos interesante. Lo importante es que ese mundo, dentro de la caja de la política, eso es cada vez más chico y tiene menos energía, porque va a haber una lista, va a haber un candidato presidencial independiente o varios, y va a haber una lista independiente. Entonces la caja va a empezar a ser cada vez más chica, y esa es la tendencia realmente relevante.
Que algunos, por cierto, la gente como la Karina Oliva, por su extracción popular y todo, tiene más conexión, más calle que la legislación. Sí, pero son estructuras y son partidos que son los que van a la baja. Entonces, ¿qué es lo que te dice Jau ayer en su momento de gloria? Donde había mercado, hoy va a haber Estado. Eso es el siglo XX, ya lo conocemos, ya sabemos. Claro, no están las empresas privadas que se van a forrar que en el negocio, que van a privatizar para sus amigos con el negocio, pero vienen los burócratas, vienen las cosas lentas, los amigos del partido. Ya conocemos Claro. los vicios en un lado y en el otro, porque vamos a algo distinto. Pero no lo Déjenme, vemos, no lo vemos sí, todavía tan claro. De acuerdo. déjenme preguntarle, a ver si me ayudan ustedes a entender, Lucía, qué es lo que pasa ahora con el presidente, ¿no? Con el presidente Piñera, qué es lo que pasa también con la derecha que aparece atomizada en este 20%, que es lo mismo que sacó en el plebiscito, se transformó este 20% o 22 o 23%, por ahí anda, en el nuevo piso de la derecha, en el nuevo, digamos, representación política de la derecha. Recordemos que venía fluctuaba entre 35, 40 y algo, digamos, elección que le iba más bien o menos bien, pero nunca había estado en un 20%, o por lo menos que yo recuerde no había estado, y ya van 2 seguidas en que se queda en ese porcentaje. Y por otro lado está el presidente Piñera, ¿no? Que sigue por debajo del 10% y que tiene un equipo político que se nota, yo lo decía en el bloque anterior, una doble derrota. Recuerden que venimos de la discusión del 10%, hablando de una acusación constitucional. Y si no es por los mínimos comunes, seguimos hablando de la acusación constitucional. Mínimos comunes que están ahí, el viernes, pasó un poco colado, pero el ministro Osa respondió con un ladrillo a Yanna Proboste. Con un ladrillo, y como vinieron las elecciones, no se conversó mucho el tema, pero el tema de los mínimos comunes está en la cuerda floja y puede significar un gran fracaso para esta figura también que viene emergiendo de la exconcertación como es Proboste, ¿no? Está en una jugada arriesgada. Pero antes de entrar a eso, cuéntenme qué pasa con Piñera, porque en el fondo todavía le queda bastante tiempo, bueno, no tanto. No tanto. No No, tanto, este pero gobierno pareciera, ya terminó. Mira, cada día va a ser una eternidad, así que le queda demasiado tiempo. por eso digo, pareciera harto, ¿no? Pareciera que llevara gobernando mucho tiempo Sebastián Piñera, ha pasado muchas cosas, estallido social, pandemia, desplome de su sector político en estas elecciones. ¿Qué le queda de aquí al fin del mandato, Lucía? ¿Administrar? A ver, yo creo que su coalición, su coalición está dividida en dos almas. El alma que cree que acá lo que hay que hacer es construir un muro y crear un nuevo país en las 3 comunas, y desde ahí, ¿cierto? Junto con el Partido Republicano, que igual entiendo que sacó 3 o 4 representantes, quedar ahí, digamos, en la discusión sobre la propiedad privada, en la discusión sobre la seguridad, en la discusión sobre el terrorismo, que lo dijo ayer ¿perdón? En la tesis de la trinchera. En la tesis de la trinchera total, que es lo que dice ayer Marcela Cubillos, muy claramente, ¿cierto? Pero después está el otro alma, que ayer también con mucha claridad Desbordes desarrolla, que es decir, nos ha ido pésimo, no estamos conversando con nadie haciendo esta trinchera, y lo que tenemos que hacer es empezar a conversar con más gente y reconocer que este no es el Chile que queremos construir. En ambos casos hay una mirada de mucha criticidad hacia el presidente Piñera, y el presidente Piñera por algo tiene 9% de aprobación, porque ni siquiera su propia coalición lo apoya. Y este es un gobierno que está muy debilitado, con un presidente que está muy debilitado, que deben de estar contando los días para el día que se acaba esto. Pero tampoco nos olvidemos que hasta el día antes de las elecciones las encuestas mostraban que el candidato presidencial con más favoritismo era Joaquín Lavín. Cierto que puede que las encuestas nos hayan mentido a todos, pero por lo pronto ese era, y la gran paradoja era el presidente Piñera, siendo un presidente con bajísima aprobación, podría dejarle la banda presidencial a otro derecha. Eso simbólicamente ha cambiado, habría que mirar si efectivamente en los próximos meses, digamos, con informes o con análisis mejor hechos y detallados cambia, pero el presidente va a sufrir una pérdida de relevancia y una probablemente noche de cuchillos mucho más duro de lo que podría haber pasado, ¿no? Y efectivamente la derecha... ¿Debería cambiar el gabinete, Lucía? ¿Debería cambiar el gabinete ahora? ¿Su equipo político? ¿Pero quién va a querer entrar a ese gabinete? O sea, siendo súper honesto, hay que ser, ya está en el gabinete los militantes de los militantes. Entonces, entrar a un gabinete que va a ser el gabinete de la administración del desfonde, no sé si efectivamente, o sea, sería una viabilidad si él quisiera hacer un gobierno de unidad nacional, pero ¿con quién lo va a hacer? ¿Con la democracia cristiana? Que sacó un representante.
que El fue hasta ahí gobierno, vicepresidente el, además, go- ¿no? el Como que gobierno, se... el gobierno de Unidad Nacional no puede estar encabezado por Piñera. Así Yo es. creo que yo me acuerdo el podcast que hicimos La Cosa Nostra el día sábado 19 de octubre en la casa de Alberto Mayol. También lo repetí el lunes después en la radio Conquistador. Yo dije, Piñera no va a llegar al fin de su mandato. Y no va a llegar, no porque el pueblo se movilice o la gente lo vaya a sacar, sino porque la derecha va a comprender, ¿ah?, que él es un lastre, para sus intereses de corto y mediano plazo, y en este caso para los mínimos. Y eso yo tiendo a creer que es lo que va a pasar. Piñera polariza la elección. La elección de ayer, y más aún la de noviembre, se va a transformar en un plebiscito sobre él. Lo que mueve a mucha gente de izquierda, gente del mal, a votar contra la derecha y contra el gobierno, es la presencia de Sebastián Piñera. ¿Ah? Porque la derecha no es una pura cosa, hay distintos rostros y hay algunos mejor evaluados que otros. Y no. El que provoca la ira es Piñera. Y entonces, quien le está pavimentando el camino a Jadwe, que es la película de terror de Sanhattan, que es la película de terror de la derecha social, es Sebastián Piñera. ¿No? Si las elecciones fueran el próximo domingo con resultados del envión de ayer, en la definición Jadwe-Lavín, evidentemente gana Jadwe. Esto se va a confirmar cuando Karina Oliva le gane a Orrego en Santiago, que viene con toda la energía y todo el impulso. ¿Tú crees que le va a Así ganar? es. ¿Tú crees que le va a ganar? Por supuesto, ¿no? Un Orrego la raíz no tiene ni una posibilidad en este contexto antiélite. Sí, lo que pasa es que si tú sumas Parot y Rojo, inmediatamente tienes un 22%, ¿no? Ahora, Parot salió cuarta, una de las grandes sorpresas, ni siquiera salió tercera, ¿no? Pero ahí tiene inmediatamente un traslado de votos. Súmale los votos de la candidata ecologista a la Karina. No, pero Yoyan. esto no es 2 más 2 son 4, no es matemática. Esto es energía, comprender la energía. Ya viene con el envión de los ganadores del momento. Y Orrego carga el lastre de la máxima de la política: caballo alcanzado, caballo ganado. Ganado. Claro. Además, Pero también... lo clave es Piñera. Lo clave, lo que vamos a ver, porque estamos en tiempos revolucionarios, y en tiempos revolucionarios son veloces, Sí. y son explosivos. Ocurren cosas con mucha velocidad que pareciera que nunca podrían ocurrir, o que en otros momentos ocurren muy lento. Pero él ya quedó evidentemente ayer, no le sirve a nadie en la derecha, ni a los de la tesis de la trinchera, ni a los de la tesis de la derecha social, ni tampoco le sirve al Partido del Orden, ¿no? En el Senado, ¿no? Entonces, es un lastre. Si lo mantienen agónico, flotando, con su pulsión irrefrenable a la conferencia de prensa, a la ganancia chica, a la mano de guagua, a no abrir la billetera, a no descomprimir, ¿no? Esta elección, que es un debacle para el establishment, se puede proyectar en una cuestión terrorífica en la parlamentaria y la presidencial. Y eso Bueno, la bolsa, lo van a tener claro encima de la mesa, ¿no? Por eso yo no creo que un Piñera dato. llegue a marzo. Sanhattan, la bolsa de comercio, un dato nomás hablando del desplome, ¿no? Está en una caída libre, en un desplome. En este momento estamos en directo. Está en 8% cayendo. Abrió con 9% de desplome, está cayendo 8%. Esas cifras son más o menos relevantes para que se hagan una idea, ¿no? Sí, la pero gente... igual no es tan grave. Yo estoy no es tan grave, pero te indica la sensación, ¿no? Yo ya estoy te en indica criptomonedas, así que no. Estás invertido en criptomonedas. Obvio. Estás en la verdadera, ¿cómo se dice? En el verdadero juego. No, a ver, yo creo que efectivamente era esperable, que aumentan los niveles de incertidumbre y riesgo para el mundo empresarial y todo, que la bolsa caiga, que el dólar aumente, pero como todo, Chile no va a desaparecer. No. Detrás de esto puede que paguen más impuestos, pero también el cobre está en un valor histórico, las cosas se van a ordenar. Por supuesto que hay algunos acá que quieren que la gente se muera de miedo. El problema es que hace unos 2 años, cuando uno decía cayó la bolsa, la gente inmediatamente pensaba, pucha, mi plata en la AFP va a perder. Hoy día hay 5 millones de gente que no tiene nada en la AFP. Entonces tú le dices que cayó la bolsa y te dice, ya, ok, qué bueno. Igual no me importa porque no me impacta en nada en mi vida cotidiana. O sea, los que les la impacta... AFP, perdón, Lucía, la AFP tienen el 8% de la bolsa, así tampoco tienen el 40, el 50%, el impacto es menor. Digamos, acá lo que estamos viendo es cómo escapan algunos inversionistas, ¿no? Como... barato para vender entre un par de días también, Claro, ¿no? claro.
Sí, también hacen ese Bueno, tipo de tranza, ¿no? Por lo tanto, esta empresa le va a ir mejor, ¿no? Y así funciona un poco el mercado, esos son los incentivos, básicamente monetarios. Por eso no es importante en términos políticos seguirlo, porque no se mueven por esas pulsiones, se mueven más bien por la ganancia básica, ¿no? Del que entra y sale rápido. Cómo entrar entre las dos grandes fuerzas que están hoy día enfrentándose, que es básicamente la izquierda y lo que queda de la derecha, ¿no? Con su candidato Joaquín Lavín. ¿Ven a Yana Proboste ahí en medio arbitrando o creen que no hay tiempo, ya no alcanzó y que es muy arriesgado esto de los mínimos comunes incluso? A ver, láncense. No, yo la verdad es que creo que Candidata presidencial y que tuviera que tomarse la foto con las estructuras de los partidos que han sido repudiados ayer, en llamas. Jimena sea, Rincón debe estar ahí en llamas también, preguntándose qué está pasando. La de César, yo Rego va a morir ahí al medio de la Alameda y con Destacado. va a Sí, morir de Orrego manera anoche sonaba va a morir desesperado. Decidan por algún motivo extraño que ahora Yasna va a representar, Yasna Proboste podría, creo que el polo de izquierda, lo que deben de estar viendo ahora Boric y Jadwe es cómo establecen una conversación súper claros en... la lista del ¿Perdón? pueblo, los independientes, La lista del pueblo. Así claro. El pueblo Dale, organizado. Mm. Acuérdate el gran grito del estallido, el pueblo unido avanza sin partido. Así es. Ahora, ¿ustedes creen que, hablando de la Pamela Giles, ¿no? A propósito de lo que les mencioné, esto marca un punto de inflexión en lo que representa ella, digamos, y ahora viene una baja de su representación? ¿Cuánto sacó Pablo Maltés? 10%. 10%. Claro, demostró que ella no tiene capacidad de traspasar votos. No. Eso lo y Jadwe sí. Claro. O sea, la batalla ahí la ganó Jadwe, por lo tanto eso debiese reflejarse en los próximos sondeos probablemente. Sí, pero en política nadie muere hasta que muere. La Pamela, pero claro, pero ella, si cabalga sobre su imagen de independiente, claro, evidentemente ella va a puntear en las encuestas, está arriba de Jadwe. Hasta antes de... Porque representa claro, por cierto, hay que verla, ¿no? Algunos dicen que eso la deja en posición privilegiada para negociar una senaturía, sin duda. Tonta no es. No tiene un pelo de tonta la Pamela, no, es astuta y vale exactamente la jugada. Ella acá probó y vio cuánta agua había en la piscina. Y tiró a la piscina vacía a la pareja. Claro, yo creo que ahora va a tener un problema de abstinencia. Ahora sí que no va a tener. Ahora sí. Lo otro era mentira, claro, ¿no? Ahora, Pablo Maltés nadie lo conocía, nadie lo conocía y sacó un 10% que tampoco es despreciable. Él afectó básicamente a Catalina Parot, al parecer, ¿no? Que termina cuarta, él sale quinto, Catalina Parot llega al 15%, Pablo Maltés al 10%, ¿no? Natalie Jolinat se queda por sobre Catalina Parot. Luego viene Karina Oliva muy cerca de Claudio Rego. Esa batalla de Santiago estuvo... Sí. Y el Rojo Edwards se queda en 7% apenas. 7%. Pero... Yo estuve haciendo un recorrido en las mesas, perdón, Lucía, para contarte nomás. Anoche fui a varios colegios, ¿no? A mirar qué estaba pasando. En algunas mesas, Rojo Edwards no sacaba votos. Estoy hablando del sector norte de Santiago. Y en otras mesas, Catalina Parot sacaba 2 o 3 votos. Por lo tanto, ese 15% de Catalina Parot lo construyó en el sector alto de la capital. No lo construyó en sectores populares, no llegó. Gente que no va a ir a votar por Orrego para que no gane la Karina Oliva. No estamos en el año 64, que la derecha fue a votar por Frei Montalva para impedir el triunfo de Allende. Además, nadie entiende muy bien qué hace un gobernador. Yo lo que creo es que efectivamente hay un mundo de izquierda, de centro-derecha que votó por Orrego. A Catalina Parot no se le fue la gente solamente, digamos, a Maltés. Me parece que efectivamente hay un mundo de la derecha liberal que probablemente que votó por Orrego porque encontraba que Orrego era el más preparado, el que venía no sé cuántos años tratando de ser candidato, etc. A mí me parece muy interesante lo de Ibañán, porque de última Karina Oliva venía con la estructura de 2 partidos. Pero la candidata Yoyán salió realmente desde abajo, sola, y ha tenido un resultado muy increíble, con lo cual empieza a ser candidata a diputada.
Y cuando uno dice que alguien empieza a ser candidato a diputado, bueno, hay que matar a alguien porque los lugares de diputados y senadores hoy ya tienen nombre. Entonces, y no es tan fácil como antes la elección, que uno decía, bueno, cualquier cosa, está la senaturía de no sé quién, está el cargo de diputado no sé cuánto, y los vamos moviendo. Hoy día aparecen liderazgos que son efectivamente muy relevantes. Y eso va a significar entonces una tensión muy grande en la calculadora electoral. Porque Nathalie Joyan debería de jugar un rol mucho más profundo en la próxima probablemente campaña electoral presidencial en algún espacio. Yo estoy de acuerdo que a Claudio Rego digamos, le ganó el tiempo, le ganó la historia probablemente, y la energía que trae Karina Oliva con todo el mundo, digamos, del Frente Amplio y el PC, es una energía bastante fuerte. Y además no me queda muy claro cuánta gente va a ir a votar en una segunda vuelta de gobernador. Pareciera que menos, ¿no? Pareciera que menos. No hay muchos incentivos. Yo creería que... Oiga, disculpen, y con esto vamos cerrando, ¿no? Pero acá les quiero pedir una reflexión un poquito más sistémica, digamos. Y en esto tiene que ver los medios de comunicación. Yo me preguntaba, ¿no?, ayer por qué no habíamos entrevistado a una serie de personajes que salieron electos, que son de la lista del pueblo, que no supimos básicamente reconocer, ¿no? Como periodistas, como analistas, no supimos ver que estaban ahí y que efectivamente podían ganar y que efectivamente podían ser parte de esta conversación en la Convención Constitucional, y son procedimientos que vamos a tener que revisar, ¿no? Nosotros en el Desconcierto hemos hecho esfuerzos siempre por llegar a muchas más voces, a muchos territorios. Hemos puesto entrevistas, reportajes y análisis sobre este tipo de candidatos, pero igual quedamos cortos. Imagínense lo que fue para Canal 3, lo que fue para TVN, ¿no? Lo que fue para Mega, lo que fue para el Mercurio, lo que fue para La Tercera, por favor, o sea, con esas encuestas, ¿no?, que seguían poniendo a la derecha. Y acá viene la reflexión, ustedes que también participan en medios de comunicación. ¿Cómo nos hacemos cargo también de poder visibilizar esas candidaturas o estos nuevos momentos políticos, estas nuevas personas que participan en política, estos nuevos partidos, ¿no?, los independientes, dentro de los medios de comunicación y dentro del debate público, más allá de los medios de comunicación? ¿Cómo tiene que reaccionar el sistema en ese sentido, con más tipos como Julio César, como Neme, o es una cuestión más amplia, digamos, que te separa, ¿no?, de ciertos personajes como ese? ¿Lo ven posible además? ¿Ven posible que, no sé, que canales como el 13, como el 7 lo hagan, o se van a mantener en el dicho de elite, igual que los diarios, digamos? Y vamos a seguir teniendo más de lo mismo ahí. Eso puede provocar otra crisis, ¿no? Ya no política, sino que medial, cultural, intelectual. No, los medios están en una crisis porque expresan la cultura de la élite, que es lo que yo decía, que comprender la cultura. Entonces, expresan necesariamente por la composición de sus directivos, de sus equipos editoriales, esa cultura de la élite. Participan en las mismas, tienen los mismos WhatsApp, están en los WhatsApp, René están Cortázar, en pues mire, tanta plata, tanto medio. no, te digo, los periodistas que entrevistan, los analistas que van, están todos los WhatsApp de los apoderados del colegio, de los exalumnos de allí, de allá. Ellos son en Chile parte de la cultura de élite, ¿no? De los 10 rostros de noticiero, uno solo viene del colegio público de provincia, que es el gordito este del 13, ¿no? El resto son todos el Villa María Academy, en fin. Esa es la cultura de élite que está a la baja, y los medios se van a ir haciendo cargo en la medida que se les van pegando en las narices. El estallido ya les pegó una vez, dijeron, no, pero no es tanto, como para tanto, la institucionalidad, el país serio y todo, toma, ahí está la lista del pueblo, y la siguiente hacen cada vez peor, porque este es un proceso. Pero también está en esto, no necesariamente eso es maldad, es que los seres humanos, desde el punto de vista de la conformación de nuestro cerebro, consideramos lo que nosotros creemos y lo que conocemos como lo único que hay. Y le tememos a lo que no conocemos, y nos cuesta mirar más allá de la caja en la que todos estamos en una caja. Entonces, por eso que los momentos revolucionarios son tan complejos y hay tanta gente asustada porque dice, oye, pero esto yo no sé cómo es. ¿Cómo esto de la democracia horizontal, digital, colaborativa, que no son categorías, si el mundo es la izquierda o la derecha, pues, es Estado-mercado, eso es lo que yo conozco, estamos todos formateados un poco ahí. Entonces, abrirse a lo nuevo ya es un desafío de autogestión, que tiene cada uno, porque estamos entrando en un tiempo que es radicalmente nuevo a todos, diferente a todo aquello en lo que fuimos formados todos,
seamos de izquierda, de centro, de derecha, porque es un cambio central en la cultura, y los millennials y los más jóvenes lo expresan muy bien. Entonces, no es la cultura de hoy, estos gallos no hacen nada, no trabajan, no están en el esfuerzo. Bueno, porque se acaba ese mandato de que para conseguir cosas en la vida tiene que esforzarte y trabajar. ¿Por qué? Por el solo hecho de ser persona quiero tener todo lo que yo quiero. Po. Es un choque generacional porque este mundo lo posibilita además. Oye, me invento un algoritmo y me forro. Sí. Además, No, sobre cualquier cosa. no voy a trabajar 10 años en una empresa y voy subiendo de cargo y de sueldo. Esas cuestiones son súper inconscientes. Entonces, esos son los cambios culturales que están ahí. Ir a ver cómo funcionan los millennials, no necesariamente el Frente Amplio, que tiene mucho de lo viejo, de la lógica izquierda versus derecha. Me hablo del millennial común y corriente, me sirve mi hija para verlo. No le pide permiso a nadie, se conecta con otra gente a través de redes, están haciendo cosas de manera colaborativa, le importa la plata, pero no quiere comprarse un auto, andan en bicicleta. Bueno, es algo que nos dice, este es el mundo que viene. O uno se adapta, uno se adapta o muere como los dinosaurios. Pero en ese sentido, yo creo, Mirko, Sergio, creo que los medios de comunicación, por lo pronto los escritos ya hicieron una opción por hablarle al 1%. Digo, tú lo ves, solo sobreviven por el avisaje, pero tú lo ves en términos de los editorialistas del Mercurio, por ejemplo. Es increíble. No solamente son puros hombres, generalmente, sino que en general, o sea, eso sí que van a 3 colegios de una universidad. Y no lo encuentran malo porque el sesgo de confirmación está muy fuerte en los medios escritos más que en la televisión. Yo creo que el negocio de la televisión va a cambiar. Y en ese negocio la televisión va a depender mucho de los dueños, porque los dueños son los que pueden agarrar y decir, ¿sabes qué? En este directorio no me sirve Cortázar, no me sirve Izaguirre, me sirve más bien gente que empiece a mirar el país de una forma distinta y a partir de ahí cambiar un poco la línea hacia adentro, porque también acá esos son negocios. Claro, ¿cómo pones a alguien que no es del verbo divino en un cargo de poder? Esa weá no están preparados para eso. O que no sabes de dónde viene, entonces no sabes cómo explicarte qué va a hacer. Hoy día la gran preocupación es ¿de dónde viene la gente de la lista del pueblo? O sea, ¿alguien sabe de dónde vienen? Y uno se pregunta, sí, pues vienen de su propia biografía. Entonces yo creo que los medios van a tener que abrirse y si no se abren, lo que va a pasar es lo que viene pasando, que las radios comunitarias toman más fuerza, que los cabros hacen reuniones en Zoom, llegan 1000 personas, que aparecen cosas como, bueno, la que hace Mirko y varios otros más, de hacer reuniones con mucha gente a discutir temas políticos desde otra perspectiva, y eso termina encasillando aún más a los medios. No es por algo que han quebrado casi todas las revistas y bueno. Eso cuando uno dice lo digital es una revolución, es eso. Esto es posible porque existe lo digital. Entonces hay un modo de comprender lo digital que tiene que ver mucho más va más allá del hardware. Los medios son análogos. El periodismo es análogo, además dice, no, pero esto yo lo chequeé, esto es cierto. Compadre, vivimos un tiempo donde cada uno cree lo que quiere creer. Si uno no entiende eso, tiene que desenchufarse. Los economistas son los primeros que tienen que pegarse el alcachofazo que los papers y los números no reflejan la realidad. Puede ser. Yo ahí tengo algunas discrepancias respecto del oficio periodístico y creo que no siempre tiene que... Bueno, pero si eres parte de lo viejo. La gente, digamos. Eres parte de lo viejo, pues Sergio, si no te digo que uno no lo haga, te digo que no porque... Es la formación, ¿no? Es la formación. Pero claro, hay una necesidad de creer en la universidad, por ejemplo, las universidades dejan de tener valor. Si no, o sea, la gente hoy día puede tomar el curso que quiera con el profesor que quiera a nivel global. Está en una clase de matemática avanzada con un profesor ruso de ajedrez. No tenéis que ir a la clase con el profe Charcha y así ándate por el área de el área cocina, todas las cosas que la gente está aprendiendo y estudiando. Se desinstitucionaliza. Cuando hablamos del desplome de las instituciones, que todo se desinstitucionaliza. Se acaban las intermediaciones. No necesitas una estructura, ¿no? Ya, la gente se asocia libremente de manera nodal para realizar todas las actividades que quiere.
Sí, claro, pero siempre vamos a necesitar Así buenos es. editores para liberarnos de las fake news y de ese tipo de cuestiones, ¿no? No, de Para que La no todas todo fake, parezca... maneras, la fake news solo va a crecer, la fake news solo va a crecer, Y hay el porque que combatirla, pues, problema Mirko. cada es uno que cree lo que quiere creer. el problema yo creo, Sergio, es que para mucha gente los medios tradicionales son el fake news. Cuando el medio Bueno, tradicional sale y hay mucho dice, de eso, sí, hay mucho de eso. efectivamente, Sí. va a ganar Orrego por 20 puntos y estamos Claro, a punto, acá el gran problema es que Maltés puede quedar segundo, y hay todas unas discusiones eternas sobre un escenario que al parecer no existía. Para mucha gente, ¿cierto? Digamos, mucha gente al final, ¿qué es ser falso? Es establecer un tema falso, como si tú lees, por ejemplo, muchos de los columnistas del fin de semana en los dos diarios principales daban por muerto a Revolución Democrática, daban por muerto a esta generación de nuevos líderes de izquierda, y uno va generándose con su sesgo, va diciendo, bueno, si es verdad, pues están mal. Entonces, para muchos, al final del día, y yo estoy ahí de acuerdo que tiene que haber un cambio fundamental en la forma como entendemos la noticia y la cobertura, pero sobre todo tiene que haber nuevas voces, sí, y las más fuentes diversas, también, ¿no? Las fuentes, las encuestas, estas también que van los determinando ciertas grupos. discusiones que después no se dan, los diarios que instalan cierta pauta, que después aparecen en los canales, la radio, y que nosotros de una u otra forma terminamos reproduciendo igual, ¿no? Eso también es parte de este nuevo ciclo que parece que tiene que cambiar y se va comprobando la hipótesis de Mirko, ¿no? Que es el desplome institucional de todas las áreas del quehacer nacional. Bueno, les quiero agradecer, Lucía Damer, Mirko Macari, por haber estado acá con nosotros hoy día, con nuestra audiencia también. Estos conversatorios que hicimos hoy día van a quedar colgados también en las distintas plataformas del desconcierto, lo pueden revisar, o las personas se pueden ahí también colgar a la hora que quieran, desde donde quieran. Muchas gracias y nos estamos viendo pronto. Que estén muy bien. Chao, Buena chao, muchas conversa, gracias. chao, gracias. Chao, Bye, chao. bye. Cuídense.